Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí se me ha dado y yo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondió Jesús y le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Respondió Jesús y le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay tres realidades que nos permite hoy contemplar la palabra de Dios en este misterio y en este acontecimiento de las tentaciones que padece Jesús, que no son solamente en ese momento. Jesús constantemente se vio tentado durante toda su vida terrena, pero el evangelista la recoge aquí en un solo momento, porque si se pone a describir o a contar todas las tentaciones que Jesús tuvo a lo largo de su vida, pues nunca terminaríamos de leer un evangelio. Pero aquí las logra recoger. En primer lugar, hay que darnos cuenta cómo tienta el demonio. Tienta con la misma palabra de Dios. Se la conoce muy bien. Utiliza dos textos de la Torá, del Pentateuco, y utiliza otro texto de los Salmos, dos escritos primordiales para el pueblo judío y con el cual ellos se alimentaban para vivir su fe. En segundo lugar, el demonio tienta para apartarnos del sufrimiento y de la cruz, y por eso todo lo que él ofrece es inmediato, rápido. Lo tienes ahí, a la salida, a la punta de tu vida, ahí mismo. Tienes todas las soluciones ahí rapidísimo. Y en tercer lugar, el diablo nos manipula, ofreciéndonos una cantidad de cosas, todos los bienes de este mundo, y tiene cómo hacerlo. Jesús mismo dijo de él que él es el príncipe de este mundo, tiene control sobre los reinos de este mundo y no es mentira, pero a cambio de obedecerle a él. Son esas tres cosas en las que nos permite hoy reflexionar y profundizar la palabra de Dios. En primer lugar, por eso dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ayer recordábamos de la palabra de Dios que aunque se hagan milagros, que aunque se evangelice, se hable muy bonito en nombre de Dios, incluso se logre convertir gente con esa predicación. Ayer recordábamos también, partiendo de la palabra del Señor, que aunque se tenga el don, y todos lo tenemos, para expulsar demonios, para someter al diablo, porque nos capacitó con la gracia del bautismo el Señor para eso, aunque se expulsen demonios, se hagan milagros en nombre del Señor, se predique, esa predicación logre conversiones exhaustivas, no es un criterio.
para concluir que fue Dios quien lo hizo y que estamos en el reino de Dios. Yo conozco muchos instrumentos, muchísimos. He conocido a lo largo de la vida con unos dones fascinantes para expulsar demonios, para lograr curaciones impresionantes, para también predicar con una capacidad de persuasión tan alto que incluso logran la conversión de cantidades de personas. Pero también me he dado cuenta que no son guiados por la voluntad del Señor. Satanás no le da dones a nadie, eso es mentira. Él no tiene esa capacidad. El único que tiene la capacidad de dar dones es Dios, porque Él es el que da dones sobrenaturales. De Él brotan todos los dones sobrenaturales, pero Satanás sí tiene una capacidad de manipular los dones del Señor, de torcerlos, de desorientarlos, de guiarlos para otro lado. Les pongo un ejemplo muy concreto para nosotros y real. El sacerdocio es el don más alto que Dios le ha dado a su iglesia. Y el don más alto que Dios ha confiado a nosotros, criaturas, hombres, seres humanos débiles. Y nosotros lo sabemos, que con este don tan grande se puede hacer mucho bien si nos dejamos orientar por la voluntad de Dios, pero con este don tan grande se puede hacer mucho mal. El mismo don que Dios da al sacerdocio lo ha utilizado el demonio para hacer desastres. Lo hemos visto, por ejemplo, en el abuso de parte de sacerdotes a menores. Benedicto XVI utilizó una palabra para describir este daño feroz y lo llamó un acto demoníaco. Un sacerdote con el mismo don puede ayudar a una persona para que se encuentre con Dios, pero también puede llevar a una persona a probar el infierno en esta tierra. Por eso el que tengamos un don, cualquiera que sea, desde un don extraordinario hasta un don ordinario, dado por Dios, eso no nos garantiza la salvación. Antes del concilio la gente tenía la concepción de que porque un padre llevara sotana, porque fuera sacerdote, ya se iba derechito para el cielo. Y la Virgen nos ha dicho muchas veces que también los sacerdotes estamos ante el peligro de la condenación. Por muy sacerdotes que seamos, los religiosos o las religiosas, por muy religiosos o religiosas que seamos, porque todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios, y nos enseña la parábola de los talentos, que a uno le dio 1, a otro 3 y a otro 10, y a todos les va a pedir cuentas del talento. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Hiciste mi voluntad o hiciste lo que quisiste? ¿Lo utilizaste para dar la gloria a mi Padre o lo utilizaste para darte gloria a ti mismo? ¿Lo utilizaste para darle la gloria a mi Padre salvando las almas o lo utilizaste para beneficiarte a ti mismo o a ti misma? ¿Lo utilizaste para darle toda la gloria a mi Padre y logrando que las almas llegaran a la salvación eterna? ¿O lo utilizaste para obtener beneficios materiales? O a veces, como ha pasado de manera tan dolorosa, sacerdotes y consagrados que utilizan este don del sacerdocio y de la vida consagrada para obtener dinero, para obtener apetito sexual, para obtener placeres mundanos. Satanás tiene la capacidad de poner a trabajar a un sacerdote para él. Satanás tiene la posibilidad de poner a trabajar cualquier don en función suya. Por eso, también nos lo dijo Benedicto XVI en su libro póstumo, el hecho de que vayamos a misa todos los días, eso no nos garantiza que estemos caminando en orden al reino de los cielos. ¿Por qué vamos a misa? ¿Por cumplir? No, porque cuando vamos a misa por cumplir una ley, o por miedo, o por algún interés material, no estamos en el orden de la voluntad del Señor, o para que nos vean. Eso no glorifica al Padre. Y estas tentaciones lo que están procurando es que el Padre no sea glorificado. Y por eso Cristo
En la primera tentación, cuando le dice, convierte estas piedras en pan, Cristo es el don más grande del Padre, pero Satanás quiere distorsionarlo, y Cristo tiene el poder de convertir esas piedras en pan, y Él lo sabe. Pero en esos momentos no es la voluntad del Señor. A veces nosotros, sobre todo los laicos, caen mucho en la tentación de manipular el don del sacerdocio para lo que ellos quieren, en el momento que ellos quieren y como ellos quieren. Y a nosotros los sacerdotes nos toca hacer discernimiento para que no sea como ellos quieren, en el momento que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, sino como Dios Padre quiere, a la hora que Él quiere y como Él quiere. Y por eso Cristo, antes de ir a hacer milagros, se retiraba a orar, hacía vigilias matutinas, vespertinas, antes de cualquier acontecimiento. ¿Y saben por qué? Porque no era bajo el orden del mundo inspirado por Satanás, sino era bajo el orden del Padre. Un día se retiró de la región de Cafarnaún y no quiso hacer más milagros allí. Y había venido a beneficiar a la gente, pero se rehusó a hacer más milagros. Dijo, en esta generación perversa y adúltera, no voy a hacer más milagros. Y estaban manipulando a Cristo para que hiciera más signos. Dijo, no los voy a hacer, porque eso no glorificaba al Padre. Satanás siempre nos lleva a desobedecerle a Dios, de esas tres maneras: evitando la cruz, siendo impacientes, queriendo lograr las cosas en el tiempo en que nosotros lo queremos, y logrando las cosas a la manera que el mundo nos la propone. No podemos. Estas tentaciones siguen hoy vigentes. Convierte estas piedras en pan. Hay mucha hambre, hay mucha gente aguantando hambre. Sí, yo podría convertirlas en pan y les daré pan, pero a la manera del Padre. Y vemos cuando multiplica los panes cómo lo hizo, a la manera del Padre. Fue de una manera diferente. No fue en la farandulería de las redes sociales hoy. Hoy hay mucho sacerdote farandulero, mucho predicador farandulero en las redes sociales, haciendo espectáculos y obviando incluso errores y verdades con tal de mantener la gente entretenida ahí. ¿Y a dónde nos lleva Cristo? Nos lleva al Padre. No nos lleva a depender de instrumentos, nos lleva directamente al Padre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creer que por mucho que hagamos, vamos a cambiar el hambre material, pues en tiempos de Cristo había muchos pobres y Cristo no lo logró cambiar totalmente, y tenía con qué. Porque le está enseñando y nos está enseñando a todos que vamos para un mundo mejor, donde allí no vamos a pasar hambre, y que Él no quiere que nos anclemos en esta tierra. Todos esos prometeos que aparecen hoy, aún dentro de la iglesia, para cambiar el hambre material, no corresponden a la voluntad de Dios, porque todo lo contrario, lo decimos en la salve, le decimos a la Virgen que vivimos en un destierro, que después de este destierro nos muestre a Jesús. Y lo hacemos anhelando una vida mejor, un mundo mejor. Pero ponernos en función de lo material es matar la esperanza de la vida eterna. Y no podemos. Ustedes y yo estamos llamados a una vida mejor. Y ojalá llegue rápido. Todo depende no de Dios, depende de nosotros. Estamos todavía aquí en esta tierra purificando porque le creemos muy poco al Señor. Si le creyéramos más rápido llegaríamos. La impaciencia. Tírate de aquí, de este lugar, y Dios mandará a tus ángeles para que te recojan. Es verdad que Cristo se iba a tirar a un abismo, pero no ese era el del templo, era el abismo de la cruz. Es que muy bueno tirarse para que no le pase nada. Hoy el Salmo lo dice, pero miren cómo manipula el mismo Salmo 91.
Cristo sí se debería tirar al abismo, pero Dios no iba a mandar a sus ángeles para que ni siquiera tocara las piedras ni se aporreara. Mandó a los ángeles en otro momento, después de que lo abofetearon, después de que lo acusaron falsamente, después de que lo calumniaron, después de que lo abandonaron, lo rechazaron, lo traicionaron, después de que lo flagelaron, después de que lo clavaron en la cruz. Y no mandó a sus ángeles para que lo libraran de la crucifixión, para que lo librara del sufrimiento. Sí los mandó para que lo librara del terror más grande, que era el terror de la muerte. Y la muerte no tuvo control sobre él, y él resucitó al tercer día y se levantó de manera majestuosa sobre todos sus enemigos. El diablo nos ofrece resurrección sin cruz. Nos ofrece soluciones sin sufrimiento. Y ay de nosotros cuando nos dejamos llevar de la impaciencia. Porque la impaciencia es el peor enemigo que podemos tener en nuestra vida. Ay de nosotros cuando somos tan inmediatos y todo lo queremos, aún manipulando las cosas de Dios. Hay gente que uno va a predicar a lugares y hasta le cogen la mano y me dicen, Padre, ore por mí, yo voy a orar por ti en la Eucaristía. No, Padre, me cogen la mano y me la ponen en la cabeza. Ore por mí. La inmediatez, la desesperación, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Tírate ya. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces tentamos al Señor, incluso con las obras mismas buenas? Queremos que sea nuestro tiempo. Y cogemos a San José y si en la primera treintena no nos dio, agarremos otra y ponemos a otro a hacerla. Ojo, y eso es muy peligroso. Ustedes no saben que el diablo se puede valer de eso. Y él puede dar soluciones haciéndoles creer que fue San José. Y resulta que no fue. Porque esa petición ya no es inspirada por el Espíritu Santo. Es una petición que va movida por la ansiedad, por la desesperación, por la inmediatez, por mi tiempo. Y eso le encanta al diablo. Al diablo le encanta poner a rezar gente así. Le fascina y a eso sí les ofrece alternativas. Hazte 20, 30 rosarios. Los padres del desierto eran muy cuidadosos cuando algunos de los monjes les daba por hacer piedades y les daba por hacer penitencias. Y discernían antes de darles permiso. Y uno le decía, yo quiero hacer un ayuno de 20 días. Y los padres del desierto decían, a ver, vamos a discernir. Yo recuerdo que una vez fui donde mi director espiritual, en el Santísimo sentí una inspiración de hacer algo. Y yo me fui feliz donde a decirle porque dije, no, él me va a poner, mejor dicho, me va a admirar. Esto que yo voy a hacer por el Señor. Y entonces le dije, y cuando le dije, se mantuvo sereno en el mismo estado que estaba. Y me dijo, mijito, hablemos de otra cosa. Le dije, pero monseñor, mire, esto me lo inspiró el Señor en el sagrario. Ahora no, mijito, después te digo. Y pasaron meses y meses y nunca me volvió a decir de eso. Y un día me dijo, eso no era de Dios. Hay penitencias que no son inspiradas por Dios. Por eso les empecé diciendo que Satanás utiliza la misma palabra de Dios para engañarnos. Y la utilizó con Cristo. Y nos damos cuenta en este segundo punto, porque no tienen sufrimiento, no tienen cruz. No nos implica ir a llorarle al Señor, a postrarnos, a suplicarle a Él. Cuando a nosotros nos viene alguna prueba de una enfermedad, nos viene alguna tribulación, lo primero que hacemos, y viene la tentación del diablo, tienes que deshacerte de eso rápido. Lo que no te dé sufrimiento, rapidito. Busca soluciones, busca este instrumento, ve allí donde... Ese es el demonio. Yo he conocido enfermos postrados. Hace poco me llevó un hermano donde un señor que el cáncer se le estaba comiendo, se le comió toda la carita, tenía solamente un ojito medio destapado. Y 2 oportunidades diferentes que tuve porque el hermano nos llevó.
y en una paz, en una tranquilidad. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y los dolores más atroces. ¿Cuántas veces queremos evitar el dolor y hacemos hasta lo imposible? Hay gente que se va a buscar instrumentos, videntes y todo eso. Eso no es de Dios. Reprochar la tribulación, evitarla, no es de Dios. Huirle a la tribulación, huirle a la prueba, no es de Dios. No viene de Dios. Ninguno de ustedes y yo, de los que estamos en esta tierra, nos vamos a ver exentos de la tribulación y de la prueba y de las persecuciones. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo no somos inmaculados todavía. Porque ustedes y yo hemos cometido muchos errores. Porque ustedes y yo le hemos fallado mucho al Señor. Y la única forma de purgar y de purificar son las tribulaciones y las pruebas. Yo, por ejemplo, no creo en un sacerdote que deje el ministerio, la vida religiosa, porque lo persiguieron mucho, porque se la montaron. Eso es del diablo. Eso es necesario. Dios lo permite. Un sacerdote, cuando lo persiguen, lo calumnian, hablan mal de él, debería ponerse feliz, alegre, contento y alabar al Señor, porque es una oportunidad maravillosa y merecida para purificar rápidamente. Un cristiano que tenga pruebas y tribulaciones por seguir al Señor debe estar feliz. Esa misma tribulación la utiliza Dios para sanarte, para liberarte, para darte el consuelo, para darte la paz. Pero los que se tiran de arriba del muro para que los recoja el ángel, sin necesidad de aporrarse en las piedras, esos no van para el reino de los cielos, esos van para otro reino. No evitemos el sufrimiento que nos viene de las tribulaciones y de las pruebas. Una vez un sacerdote, hasta con cierta razón, estuvimos acá en Medjugorje, íbamos en el mismo grupo, y él estaba admirado, sorprendido de lo que veía acá, y cuando lo vi así de sorprendido, para aumentarle la impresión, le dije: padre, imagínese que ya hay universitarios que llegan a Medjugorje y lo dejan todo y no se vuelven a sus casas. Y el padre me hizo una pregunta que a mí me dejó me dijo: pero eso no es huirle a las pruebas, no es huirle a la tribulación, puede ser y no ser. Pero muchas veces, ¿cuál es la tentación de quedarnos en un lugar de estos? Vivir en un consuelo permanente. Bueno, y podemos vivir en un consuelo permanente, pero no tener que ir a Jerusalén a morir, ¿sí? Porque ya está nuestra Jerusalén donde todos debemos morir. Eso no. Y hay esposas que dejan su vida matrimonial por eso. Esposos que dejan su vida matrimonial por eso. Porque le huyen a la cruz, le huyen al sufrimiento. Hay religiosos y religiosas que dejan su vida religiosa por eso, o se entregan al pecado, o viven todo el tiempo buscando soluciones a la manera de ellos. Y todos los dos extremos son trabajos para el diablo. Miren la vida de los santos. Ningún santo, ¿sí?, se ha santificado a punta de alabanzas y de reverencias. Ninguno. A punta de persecución, de tribulación y de pruebas muy altas. Y Dios las ha permitido. ¿Ustedes creen que al Padre Pío Dios no le pudo evitar que lo persiguieran hasta en la misma jerarquía de la iglesia? Pues Dios tiene el poder supremo, pudo haberlo evitado. ¿Y por qué no se lo evitó? El mismo Padre Pío lo dijo 8 o 9 años después: porque yo lo necesitaba. Y si no hubiera vivido eso, yo me hubiera perdido, me hubiera condenado. A ese nivel. La soberbia, la vanidad es nefasta. Hay gente que por miedo a que le persigan, a que la censuren, no quiere entregarse más al Señor. ¿A quién le está obedeciendo? Al que ofrece las cosas fáciles. Es que es muy fácil hacer pactos con el diablo.
Luego le ofrece todos los reinos del mundo. Mira, todo esto, yo te lo puedo dar. Y es verdad que Él tiene control. Eso no es mentira. Es cierto, Satanás tiene control sobre los poderes de este mundo y los ofrece muy fáciles. Adórame. Haz este negocio, haz este otro. No importa si hay algunas cosas que no cuadran. Hagámoslo. Así funciona el diablo. Y a él no le importa que de 100 verdades hayan 99 ciertas y que en una se pueda filtrar él. Por eso la iglesia nos enseña algo muy sabio, el catecismo de la Iglesia Católica, que si nos presentan un paquete y de las 100 verdades hay una, así sea la más mínima, que es mala, la más chiquitica, nos dice la iglesia, todo el paquete es malo. No optes por eso. Padre, pero es que es mínimo esto frente a todo lo bueno. Nos dice la iglesia, todo eso es malo. No lo elijas. En el catecismo, esto está para que ustedes lo confronten, está en las fuentes de la moralidad, cuando habla del fin, del objeto y de las circunstancias. San Ignacio de Loyola, que es un padre del discernimiento, nos dice tanto el origen, el medio como el fin tienen que ser buenos. Si hay uno malo, todo el acto es malo. Padre, pero es que mire, me están ofreciendo tantas cosas buenas, mire, por una uno no se debe tener en una, padre, pues una daña todo. Te doy todos los reinos. Era lo mismo que el Padre le estaba ofreciendo a Jesús, todos los reinos, pero no a la manera de él. En fin, sepamos siempre que el demonio nos va a tentar con la misma palabra de Dios, que el demonio nos va a ofrecer lo inmediato, lo rápido, para que no tengamos que sufrir y tengamos mucha comodidad. ¿Sí? Que el demonio nos va a ofrecer los reinos del mundo a cambio de que dejemos de meter algo malito, así sea pequeño o grande, no importa. Algo que no es, un solo mal. Por eso en elecciones presidenciales en Colombia fue tan grave lo que se hizo. Por eso nuestro país está pasando por un embotamiento de oscurantismo tan alto por lo que se hizo. Padre, es que entre dos que abortan, pues el que aborte menos. No, el católico no elige así nada, con el aborto cero, ni más ni menos. Padre, pero es que el otro trae el paquete de la ideología de género, los dos traen, pero el uno es un poquito menos que otro. Cero, cero, ni poquito ni mucho. Desorden sexual es desorden sexual, pecado sexual es pecado sexual. Por eso fue tan grave la traición. Dios, cuando yo vi eso en Colombia, yo dije, ¿dónde está el país católico que tanto reza? ¿Dónde está aquí dando testimonio de la fidelidad del Señor? ¿Dónde está? El supuesto, para mí quedó en un supuesto. Yo no sé para muchos católicos cómo será hoy, para mí. Es una certeza que tengo, es un supuesto que Colombia es un país católico. Si hubiera sido católico, no hubiera traicionado al Señor de esa manera, no lo hubiera ofendido de esa manera, no lo hubiera lastimado de esa manera. ¿Para qué? Para obtener el reino. ¿El reino de qué? De un país mejor. ¿Y con qué nos quedamos? Así fue. Tanta gente que hacía ayunos y oraciones y vigilias para que ganara este señor que ya murió y que hay que orar mucho por él para que no se condene aún hoy. ¿Ustedes creen que Dios estaba escuchando todas esas vigilias que hicieron para que ganara él? Se tapó los oídos. No las voy a escuchar, porque Dios no aprueba nada que esté en contra de la vida, nada que esté en contra de la dignidad de la persona humana. Esto para que nos demos cuenta cómo hemos caído de fácil. Y si no oramos, si no nos ponemos de cara al Señor, si no amamos la cruz, si no aceptamos el plan de Dios como es, nos podemos hundir muy fácilmente.
muy fácilmente. Por eso la Virgen está advirtiendo y está llamando con tanta urgencia a la conversión, porque es real, hermanitos. La vida del cielo no nos la define la gente acá. No nos vayamos con ese cuento, misa, que porque la gente diga que uno es santico, que uno es muy bueno, el día del juicio no van a ser ellos los que nos van a decir si podemos entrar o no podemos entrar al reino de los cielos. No es eso. Es Cristo el que va a estar ahí. Es su palabra ante la que nosotros vamos a estar. Menos mal, gracias a Dios. La comunión nuestra con el Señor no depende de lo que diga la gente o no diga, porque Dios a nadie les dio la posibilidad de ser jueces. Es la obediencia a su voluntad. Pidámosle a la Virgen que nos ayude, porque lo necesitamos mucho. Que nos dé valentía, que nos dé esa gallardía de Cristo, para ponernos con firmeza frente al demonio y no ceder ante ninguna de las tentaciones. Te voy a matar, te voy a hacer sufrir, voy a poner a todos los de tu casa en contra tuya. Gracias, digámosle gracias. Me haces un favor maravilloso, pero no tengamos miedo, que el Señor verdaderamente está con nosotros para vencer y triunfar a la manera de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.